Recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita. Nuestro oxígeno por todo el ar con Carlos Ramírez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio. Nuestro oxígeno. La salud mental es primordial en nosotros mismos, en nuestra familia, en nuestra sociedad humana. Pero muchas veces le prestamos un poco más de atención a la salud física, al ejercicio físico, y nos olvidamos de la salud mental. Cuando no sabemos gestionar el exceso de rabia, tristeza o frustración en una situación concreta o en varias situaciones que se van repitiendo con diferentes personas o situaciones, es necesaria una terapia. Explorar cómo podemos ayudarnos o cómo pueden ayudarnos. Cuando hay la pérdida de un ser querido y esto nos afecta y nos llena de miedos, también nos recuerda que no somos seres permanentes. Por ello también es necesario acudir a una terapia para aceptar que la muerte forma parte de la vida y que la vida es lo más importante de la vida misma. Y hay que aprovecharla, hay que disfrutarla en equilibrio. Hay que superar las pérdidas, los sentimientos de soledad, de vacío. Por eso son necesarias las terapias psicológicas. Y hoy nos vamos a conectar con una psicóloga, la doctora Isabel Collazos. Nos va a permitir ayudarnos, orientarnos para superar determinadas situaciones. Nuestro oxígeno, nuestro oxígeno, nuestro oxígeno. Bienvenidos entonces y bienvenida Juliet. Muchísimas gracias, Carlos Alberto. Un cordial saludo para usted, para todos nuestros amigos y oyentes del programa Nuestro Oxígeno. En el transcurso de nuestras vidas, todos enfrentamos diferentes tipos de problemas y desafíos, y estos pueden ser de índole personal, familiar, laboral o emocional. Y a veces estos problemas pueden volverse abrumadores y dificultan nuestro bienestar general. Y aquí es donde la terapia psicológica juega un papel fundamental. Es importante entender que buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino una muestra de valentía y autocomprensión. Y debemos comprender también que la terapia psicológica nos puede brindar ese espacio y guía necesaria para explorar nuestras emociones, pensamientos, comportamientos y nos ayudan a desarrollar esas habilidades para hacer frente a los problemas de manera saludable. Y precisamente hoy contamos con una invitada muy especial para hablar sobre este tema. Ella es Isabel Alejandra Collazos Delgado, psicóloga de adultos y terapeuta infantojuvenil. Ella trabaja con padres para dar pautas de crianza. También realizó talleres como arteterapia para adultos y niños, para el trabajo de las emociones, además de trabajar las heridas de la infancia. Cuenta con experiencia en trabajo con niños también con autismo. Y hoy hablaremos sobre qué beneficios tiene ir al psicólogo o qué es la terapia psicológica, qué sucede en terapia. Estas preguntas y mucho más estaremos profundizando el día de hoy. Así que le damos la bienvenida a nuestra invitada, la doctora Isabel Collazos. Un cordial saludo, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida a nuestro programa. Hola a todos los oyentes, muchísimas gracias por la invitación. Estoy encantada de poder volverlos a acompañar en este espacio tan importante y pues que podamos profundizar un poco lo que es la terapia psicológica y saber por qué es tan importante lograr asistir al psicólogo. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a usted. Podemos hablar de psicoterapia y podemos hablar de que usted es una psicoterapeuta. Sí, podemos hablar de la psicoterapia. Pues la psicoterapia es lo mismo que la terapia psicológica, sino que es como esa manera en que se le abrevia o se le dice para los pacientes lo puedan decir de una manera distinta. ¿Qué beneficios tiene la psicoterapia cuando estamos confundidos, cuando muchas veces
percibimos la soledad como algo exclusivamente negativo, sentimos un vacío que nos impide estar tranquilos, situaciones que nos afectan en nuestra estabilidad emocional, tenemos alterado nuestro sistema nervioso. ¿Qué recomienda usted? Y cuando la persona llega, digamos, con alguna situación, ¿cómo es el tratamiento? Porque muchas personas tienen mucho temor de ir al psicólogo. Bueno, el ir a terapia psicológica es algo muy importante porque es encontrarse con uno mismo. Muchas personas vienen con muchos miedos, muchos temores porque temen a que esa parte de uno mismo pues se exponga. Sí, es su privacidad, es algo que he guardado por mucho tiempo y en ese momento tengo que exponérselo a alguien y no sé qué va a pensar, no sé si me va a juzgar, pero en la terapia psicológica el psicólogo es una herramienta y es la persona que te va a acompañar y no te va a juzgar. ¿Cuáles eran los beneficios de ir a terapia psicológica? Los beneficios son el aumentar el autoconocimiento personal, mejorar la calidad de vida, aumentar el bienestar personal, social y familiar, aumentar la relación de las emociones positivas. Si estoy pasando por una depresión, por un momento donde me está causando mucho dolor, lograr comprender esa emoción, qué es lo que estoy sintiendo, por qué me está pasando esto. Muchas veces se dejan las emociones a un lado porque ese sentir, esa sensación no es tan agradable y preferimos reprimirla. Pero al momento de reprimir esas emociones estamos afectándonos porque al final, de alguna manera, esa emoción va a querer salir. Entonces, cuando vas a terapia, logras trabajar un poco más en esa parte de gestionar tus emociones. También disminuye las emociones negativas, lo que es la ansiedad, la tristeza, la ira, la irritabilidad. Esas situaciones empiezan a ir disminuyendo y a ver la situación de la vida en la que estás pasando de una manera distinta porque ya empiezas a reconocer algunas situaciones que te habían generado esto. Y también, súper importante, el autoestima empieza a subir, empieza ya a tener más confianza, más seguridad y a poner límites saludables que muchas veces dejamos que otras personas empiecen a pasar de la línea y nosotros no sabemos cómo poner esos límites porque tememos a herir a esa persona. Doctora Isabel, de acuerdo a esto que usted nos acaba de mencionar, hablemos sobre esas consecuencias que tiene el no expresar nuestras emociones, nuestros problemas y no querer gestionar, pues precisamente esas emociones. ¿Qué efectos puede tener en nuestro organismo, tanto de manera mental, física o emocional? Bueno, yo hago un ejemplo muchas veces cuando estoy en consulta para que mis pacientes logren comprender lo que pasa y es un ejemplo, hagamos de cuenta que tenemos un frasco, ¿sí? O un tarro de agua. Ese tarro de agua somos nosotros y cada emoción va a ser el contenido, el agua, ¿sí? Entonces tenemos tristeza, pero no queremos que alguien más la sienta, que alguien más se entere. Entonces llenamos ese tarrito haciendo de cuenta que estamos reprimiendo, ocultando. Nos enojamos y nuevamente lo mismo, ¿sí? Así sucesivamente vamos haciendo con cada emoción que no queremos expresar ni gestionar ante los demás. ¿Qué va a pasar al final? Ese tarrito va a rebosar, va a estallar porque ya no hay espacio para reprimir más esas emociones. Que entonces al final lo que va a pasar es que estallas, sí, para decirlo de esta manera, y las personas muchas veces llegan a consulta y dicen, no sé por qué me mantengo llorando, no sé por qué me estoy enojando, no sé por qué me pasa esto, me siento irritable, pero es porque hay unas emociones que no se han gestionado y que han generado que esa situación esté así. Eso por un lado. El no gestionar las emociones genera que no logremos expresar y sentirnos bien y entonces tengamos un estilo de ánimo distinto o puede pasar que muchas veces en ocasiones pasa que hay dolores de cabeza, hay dolor de estómago y se va al médico y uno dice, te mandan los medicamentos, dicen, bueno, este medicamento para controlar el dolor de cabeza o el dolor de estómago, te lo tomas, vuelves al médico, no te funcionó y continúas hasta que te dicen, no, ya no es algo físico, sino que es algo emocional. El cerebro es un espectáculo porque él te manda señales y te dice, hay que trabajar esto. Y eso no lo has trabajado. Entonces, como no haces caso desde la parte emocional, entonces enferma la parte física, porque cuando estamos enfermos y no podemos continuar, es cuando más hacemos caso y cuando rápidamente, pues,
tratamos de mejorar y tratamos de hacer algo para controlar ese dolor. Y eso es lo que hacen las emociones. O nos reprimimos y ya colapsamos, o podemos empezar a somatizar, que es enfermándonos de alguna manera. Doctora Isabel, hay situaciones en que las personas están prácticamente muy descontroladas, su salud mental está afectada y prefieren reprimirla y lamentablemente descubren las drogas, la marihuana u otros psicoactivos que empeoran la salud y la situación. ¿Qué recomendación se puede dar a una persona que en vez de buscar una terapia psicológica o terapia espiritual en determinado momento, porque también son muy necesarias y útiles, qué recomendación le puede dar usted a una persona que puede estar afectándose de esa manera? Esa parte de cuando llegan al límite, digamos, de tomar sustancias, ya es porque la persona no se siente bien, digamos que a veces se llega también al alcohol o a que es las sustancias como venimos diciendo, marihuana, sustancia cocaína, bueno, todo lo que genera que un daño cerebral es porque esa forma de esas situaciones con estos mecanismos es como para olvidar lo que está pasando y no hacerse frente a esa situación tan angustiante. A la final la persona está necesitando más ayuda de lo que uno piensa, ¿sí? Porque es tratar de evitar ese dolor con estas sustancias. Cuando estás tomando, cuando llegas al nivel de ya sentirte mareado, borracho, y no das cuenta de lo que estás haciendo, pues no te estás cohibiendo de muchas situaciones de lo que está pasando. Estás en un estado, digámoslo, así entre comillas, relajado para no sentir la sensación de esas emociones. ¿Qué se debe hacer? Primero es trabajar con esa persona, lograr saber qué está pasando y llevarlo de a poquitos. No podemos llevarlo de un momento a otro a la raíz a que todo lo pueda sacar porque va a ser muy doloroso y perjudicial. Vamos de a pasitos y vamos logrando comprender el por qué esa situación se está generando así. Entonces, digamos que la persona llegó a consumir porque tuvo una pérdida y esa pérdida no la pudo afrontar, no tuvo las herramientas y vio esta salida, entonces la tomó y por eso lo está haciendo. Entonces es lograr comprender esa historia, comprender qué está pasando y llevarnos a esa parte de, bueno, vamos a lograrlo reconocer y vamos a ir tratando de ir minimizando esas sustancias hasta que en un momento ya no sea necesaria porque esto es lo que genera, ¿no? Esa ansiedad de necesito hacerlo porque si no lo hago, pues me voy a sentir mal. Pero es totalmente nulo de cierta manera porque esa no es la sensación que te está dando, sino que estás perdiendo conexiones neuronales, estás perdiendo mucha parte que te ayuda en tu parte pues cognitiva y física también, pero es como, digamos, la salida de un escape de una situación de muchas emociones o muchas cargas emocionales que has llevado en el tiempo y no tiene las herramientas o no sabe cómo salir y esa fue su forma de salida. Entonces, es nuevamente lograr buscar que esa persona se sienta bien, se sienta segura y respetando su dolor y ayudándolo de a pasito, suave, para que él vaya sintiéndose cómodo y no vaya a ser más difícil y empeore la situación. Hacemos este programa porque sabemos que la vida tiene sentido y lo más importante de la vida es la vida misma. Nuestro oxígeno, la otra radio. Doctora Isabel, y sabemos que en la vida pues hay muchas situaciones difíciles que cada uno enfrentamos y no todos las gestionamos o las enfrentamos de igual manera. Y quisiera preguntarle precisamente en qué situaciones se recomienda acudir a terapia psicológica, es decir, en qué momento la persona debe tomar esa decisión de buscar ayuda profesional. La idea de ir al psicólogo es conocerse a uno mismo también, es lograr trabajar en uno mismo. Hay situaciones distintas donde hay una depresión, que puede ser por una pérdida, una separación, y esto
lo lleva a la persona a desesperarse de cierta manera o a sentirse no cómodo con lo que está viviendo, que lo lleva a una consulta. Pero la terapia psicológica debería también poder, no es solamente en ese último momento, digámoslo así, de desesperación, sino también en el momento en que si tengo algún proyecto, si están pasando situaciones en casa o no me estoy sintiendo segura o algún cambio, pues poderlo trabajar porque en terapia psicológica aprendes a conocerte a ti mismo, aprendes a poner límites y a comprender tu historia, ¿sí? Muchas veces, pues venimos de cadenas generacionales, de abuelos de pronto que les ha pasado situaciones y venimos cargando con esa cadena. Entonces, qué interesante poder ir a conocer esa historia y saber si se está repitiendo para saber si esto es positivo para yo continuar con esto o si hay que hacer un corte para empezar algo nuevo que me ayude a avanzar. Los procesos terapéuticos todos son totalmente distintos, cada persona viene con una situación y una personalidad totalmente distinta que es importante como tenerlo en cuenta porque lo mismo que estoy trabajando con esa persona no me va a funcionar de la misma manera y esa es la forma en que uno va trabajando y va acomodando el esquema, sí, psicológico, digámoslo, para poder trabajar y se sienta cómodo. Pero más que todo para lo que me dices, lo que me preguntas, debería ser en esos momentos en que uno también está bien para poder sanar y no sea, digamos, como es el incendio y el psicólogo es el bombero por un momentico y ya, se acabó todo. No, seguir trabajando porque esto te va a ayudar a crecer y a conocerte cada vez más. Estaba reflexionando sobre lo que usted nos ha dicho hoy en este programa y es muy valioso. Muchas veces una persona puede estar afectada por un dolor de cabeza causado por un estreñimiento y a veces solamente toma pastillas para controlar el dolor de cabeza a causa de ese estreñimiento, pero no busca un tratamiento para una limpieza intestinal o una alimentación más sana que contenga fibra. Por ahí puede estar la solución para evitar esos dolores de cabeza por estreñimiento. Por eso la terapia o la psicoterapia es muy importante. Aquí hemos tenido coach que nos han hablado con ejercicios muy sencillos para lograr meditación en el transcurso del día, en medio de todas las ocupaciones, tensiones, preocupaciones, lograr unos espacios para nuestra mente, para nuestro sistema emocional, para nuestro sistema nervioso. Es tan necesario, lo necesitamos en medio de todo este convulsionado mundo de noticias que llegan al celular, porque muchas veces el odio se transmite a través del celular, las malas noticias, lo que nos altera puede llegar a través de los dispositivos digitales, más las otras situaciones. Entonces, creo que ahora más que nunca necesitamos practicar ejercicios de respiración. En determinado momento, como usted bien lo decía, hay situaciones que se nos pueden presentar en el transcurrir de la existencia y no estamos libres de que en algún momento estemos descompensados emocionalmente y necesitemos una voz amiga o una voz profesional que nos pueda ayudar. Por ejemplo, en el caso de las separaciones, los niños son los que más sufren porque tenían la ilusión de tener a su papá y su mamá, pero de la noche a la mañana de pronto se dan cuenta que tienen que irse a vivir o con el uno o con el otro y que se acabó prácticamente la familia, se acabó el hogar. También las parejas necesitan ayuda psicológica. Dicen que una separación equivale casi como a enviudar, o sea, hay un dolor y no solo para el matrimonio o la pareja, sino también para los hijos. Hablemos un poquitico de esto, doctora Isabel Collazos, porque a veces no se le presta la importancia y en el caso de los niños casi siempre tienen que ir a terapia psicológica después de una separación. Cuando me han llegado pacientes por separación con los niños, separación por los padres y los niños son los que asisten a terapia, siempre les digo a los padres que esto es un trabajo en equipo y que no solamente es el niño, sino también los padres, que hay que empezar a trabajar y a buscar una manera en que logremos vincularnos de una manera saludable. Muchas veces puede pasar que en esa separación toman la decisión de irse, pero no se centran en el niño porque dicen, no, es muy pequeño, es un niño, entonces él no comprende nada y ya. Entonces separémonos y no pasó nada. Y con el tiempo el niño empieza a tener algunos cambios,
empieza a perder materias, empieza de pronto a ser un poco más tímido o empieza a ser un poco conflictivo. Todo esto es por algo, sí, hay un antecedente. Cuando entran a consulta y empiezo a indagar un poco más de la situación, bueno, me logro enterar que hay una separación y que el niño no comprende la separación y muchas veces llega a culparse porque se separaron, porque de pronto cuando el niño dijo yo quiero un helado y la mamá y el papá se pelearon, entonces al otro momento, al otro día, a los 2 días, ya no había padres juntos. Él desde esa parte simbólica dijo, fue mi culpa, fue por yo haber pedido un helado que se separaron. Y como no le dieron a él la explicación, entonces se siente cada vez más culpable y triste. Entonces en ese momento que me doy cuenta que no han hablado con este niño, con este menor sobre esa separación, entro con los padres y les pregunto cómo ha sido esa separación, cómo fue la forma, la manera en que tomaron la decisión y qué pasó con ese niño, porque este niño hace parte de esta familia, hace parte del núcleo familiar y es importante que él también esté enterado, pero de una forma en que el niño no sea perjudicado porque hay temas de adultos que él no tiene que saber, pero sí es importante que él logre comprender que esta separación no es culpa de él y que estos padres siempre van a ser sus padres. Entonces les digo a los papás, es importante que se sienten con él y le digan, en este momento papá y mamá no se están entendiendo, están teniendo dificultades y se van a separar para el bienestar de todos, pero papá y mamá te aman muchísimo. Y lograr hacer entender a ese niño que pueda que papá y mamá estén separados, pero la relación entre ellos no va a cambiar, para que este niño no se vaya a sentir inseguro, no se vaya a sentir mal, no se vaya a sentir en esa situación triste y vaya viviendo el proceso de una manera más adecuada. Sí le va a doler, sí va a extrañar algunas situaciones, pero es irlo trabajando y poniendo nuevas rutinas. También pasa muchas veces que cuando son padres separados, como viven en casas distintas, pues el niño va a una casa y va a la otra y hay normas y reglas totalmente distintas. En ese momento se empieza a trabajar de una manera distinta y el niño empieza a decir, es que papá sí me da esto, pero tú no, entonces quiero irme con papá. Ahí empieza una pequeña manipulación del niño, pero es porque él está logrando adaptarse a un nuevo entorno y está viendo que en algunos lugares pueden acceder más y en otros no. Y ahí es donde hay que entrar a poner límites y normas para lograr trabajar. Y es importante que papá y mamá logren en ese espacio tener una buena relación para hacer un trabajo en equipo y sepa ese niño que a pesar de que estén separados, pues van a ser papá y mamá que siempre van a estar coordinados para darle una buena educación a este menor. Cuando es la separación de esos padres, es como vivir un duelo, ¿sí? Las etapas del duelo que es difícil en muchas ocasiones porque son 5 etapas, 5 momentos de dificultad donde hay que adaptarse a un nuevo cambio, donde es comprender que ya esta persona que la tenía a mi lado ya no va a estar y va a haber muchas situaciones de rabia, de negación, pero a la final, cuando ya llega la última etapa del duelo, es el momento de aceptarlo y sentirse a gusto con lo que está pasando y comprenderlo de cierta manera que era lo mejor para esta persona, pues como pareja. Definitivamente, Carlos Alberto, oyentes y doctora Isabela, hay situaciones de la vida donde debemos saber que no podemos solos, que necesitamos ese apoyo, esa ayuda profesional, que nos ayuden a restaurar nuestra salud y bienestar tanto físico, mental como emocional. Y vamos a ir a una pequeña pausa para continuar hablando con nuestra invitada, la psicóloga Isabel Collazo, sobre la importancia de la terapia psicológica y de qué manera puede ayudarnos en esas situaciones tan difíciles de la vida. Ya regresamos aquí en el programa Nuestro Oxígeno, la vida en nuestro medio.